Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar repasando estos problemas. Arrancamos con el 26. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña aclaración acá. Para calcular el campo eléctrico hay dos maneras, ¿sí? Que vienen dadas por dos fórmulas. La primera es fuerza sobre una carga de prueba. ¿Sí? La fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Y la otra manera de calcularlo es con, bueno, la constante, o sea, esto no me influye, y sobre una carga Q mayúscula sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Este campo eléctrico se calcula sabiendo cuál es la carga fuente, cuál es la carga que provoca el campo. Y este campo eléctrico se calcula sabiendo, o sea, colocando una carga de prueba en el punto donde yo lo quiero calcular, digamos. ¿Sí? Si yo coloco la carga de prueba en algún punto del espacio y como coloqué esa carga ahí, obtengo una fuerza, entonces, bueno, sabiendo cuál es la fuerza y cuál es la carga, puedo calcular el campo eléctrico. En cambio, si en el punto del espacio yo no coloco nada, pero sí tengo una carga fuente que lo está provocando, entonces tengo que aplicar esta otra fórmula. ¿Sí? En este caso, lo que voy a tener son dos cargas fuentes. Entonces, tenemos una recta de 70 milímetros. ¿Sí? Esto va a medir 70 milímetros. Y en los extremos tengo dos cargas. ¿Sí? No dice cuál está en cada lado, no hay problema. Así que se puede colocar de la manera que sea. Después tal vez el campo eléctrico les da en una dirección o en otra según cómo las colocan, pero no hay problema mientras lo especifiquen, ¿sí? Entonces tenemos en un extremo una carga negativa, ¿sí? Una carga que va a ser la carga fuente del campo, ¿sí? De menos 60 microcoulomb. Y en el otro extremo, vamos a dejarlo en otro color, el otro extremo, voy a tener otra carga fuente, en este caso es positiva, y es de más 40, el más no lo escribo acá, 40 microcoulomb. ¿Sí? Estas dos cargas van a generar campos eléctricos alrededor de ellas. ¿Sí? Y es más, si yo quisiera calcular el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, podría hacerlo, ¿no? Tengo que ver cuál es el campo eléctrico que produce esta carga, cuál es el campo eléctrico que produce esta carga, y sumarlos vectorialmente. Como no sabemos trabajar con vectores, creo que en matemáticas no lo vieron y lo van a ver recién el año que viene, entonces siempre trabajamos en una misma recta. ¿Sí? Por lo tanto, la suma depende de dónde apunte la flecha del campo eléctrico, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar sobre un eje, ¿sí? Vamos a tomar el positivo hacia allá. Entonces, si el campo apunta hacia la derecha, lo sumo, y si el campo apunta hacia la izquierda, lo resto, ¿sí? Pero el campo que me pide calcular es el campo resultante, porque hay dos cargas fuentes, no solamente una. Si esta carga no existiera, entonces el campo eléctrico se produce solamente por esta carga fuente. Sí, bueno, en realidad tengo dos cargas, una carga 1 y una carga 2. ¿Sí? Podemos nombrarlas así. Carga 1 y carga 2. Ahora, a diferencia de los ejercicios que hicimos de fuerzas parecidos, en este no tengo una tercera carga en el medio. En el medio lo único que tengo es un punto, ¿sí? Un punto P. En ese punto no hay nada. Es espacio vacío, se podría decir, ¿sí? Acá no hay absolutamente nada. Pero sí, como el campo eléctrico es una propiedad que tiene el espacio, entonces hay campo eléctrico. Sí, digamos no hay materia, pero sí está el campo. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, si solamente estuviese esta carga
¿hacia dónde iría el campo eléctrico? Bueno, como es una carga fuente negativa, ¿sí? Si yo coloco en el punto P una carga positiva, se va a acercar a la carga fuente negativa, ¿sí? Y acuérdense que el campo tiene la dirección de una carga de prueba positiva. Entonces, si yo colocara la carga positiva, se iría para allá. Como tiene la misma dirección, entonces el campo eléctrico generado por esta carga fuente 1 va hacia la izquierda. ¿Sí? Este sería el campo 1. Te voy a dejar en azul mejor. Ahí va. O sea, es el provocado por esta carga 1. ¿Sí? Ese es el campo 1. Y después, esta otra carga también me produce un campo eléctrico, ¿sí? Ese vector de campo eléctrico, ¿para dónde va a ir ahora? Bueno, si yo coloco una carga de prueba positiva, y esta también es positiva, esa carga de prueba positiva se me va a querer alejar, o sea que la dirección que va a tener es hacia la izquierda. Y bueno, como la dirección del campo tiene la misma dirección que hacia donde se movería una carga de prueba positiva, entonces la dirección del campo 2 también iría hacia allá. ¿Sí? Y bueno, y el campo resultante va a ser, bueno, menos este campo, porque los dos apuntan contrario al sentido positivo. Si hubieran elegido las cargas al revés, seguramente les hubieran quedado las dos positivas. ¿Sí? Es decir, el campo E resultante lo voy a calcular como menos E1 menos E2. ¿Sí? La suma vectorial de cada campo eléctrico del punto P. ¿Sí? Bueno. Cualquier duda me preguntan por el foro o en la clase de Zoom, ¿de acuerdo? Después, lo que habría que hacer entonces, ahora para calcular el campo resultante, es calcular el campo 1 y el campo 2. Bueno, cada uno se va a calcular con la fórmula de abajo, ¿no? Porque es el campo que genera la carga fuente. Entonces, el campo 1 va a ser igual a K por Q1. Cuando escriben la carga siempre pongan el módulo, ¿sí? La verdad cuando escribí estas fórmulas no los puse, pero en realidad siempre diría módulo acá, ¿de acuerdo? Y después la distancia al cuadrado. Bueno, pero es la distancia de la carga fuente al punto P. Si yo tengo que esta distancia es 70 milímetros y el punto P está en el punto medio, entonces la distancia de la carga 1 hasta P es de 35 milímetros. ¿Sí? Esa es la distancia que yo voy a escribir acá. Entonces tenemos K, que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga en su valor absoluto, o sea la escribimos positiva, ¿sí? 60 microcoulomb, micro recuerden que es 10 que es por 10 a la menos 6, entonces 60 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Sí? Esta distancia que dijimos que era 35 milímetros, también habría que escribirla en unidades del sistema internacional, para que se me simplifique con el metro. ¿Sí? Entonces, milímetro es por 10 a la menos 3, me quedaría 35 por 10 a la menos 3 metros todo al cuadrado. ¿Sí? Al hacer la cuenta, esto me da 4,4 o 41 mejor dicho, por 10 a la 8 ¿y qué unidad quedaría? Bueno, fíjense que el metro cuadrado acá se va con el metro cuadrado de acá. Y un coulomb de acá abajo
se me va a ir con este, ¿sí? Entonces me va a quedar Newton sobre Coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Y entonces ya tenemos el campo 1, ¿sí? Bueno, de la misma manera, solamente que escribiendo, en vez de, porque todo lo demás es lo mismo, ¿sí? La distancia es la misma, la constante es la misma. Lo único que habría que cambiar, en vez de 60, escribir un 40 acá, ¿sí? De esa manera nos da que el campo 2, yo no lo voy a hacer, ustedes escríbanlo. Sí, el campo 2 es K por Q2 sobre la distancia 2, la distancia al cuadrado, digamos. Y eso, cuando hacen la cuenta, les da 2,94 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Entonces el campo resultante en el punto P, bueno, tengo que restar E1 y restar E2, ¿no? Entonces menos E1, o sea, menos esto, menos esto. Hacemos la cuenta directo, me quedaría menos 7,35 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb, ¿sí? Entonces, el valor de la magnitud del campo eléctrico en el punto P es de 7,35 por 10 a la 8 Newton sobre Coulomb, y su dirección es hacia la izquierda, o mejor dicho, hacia la carga Q1, sí, que yo anoté acá. Acuérdense que ustedes, si escriben las cargas en posición diferente, entonces las flechas les van a quedar al revés y esto les va a quedar positivo. ¿Sí? Pero por eso está bueno hacer el esquema y bueno, después escribir la respuesta, ¿no? Bueno, en el siguiente video hacemos el punto 27.